El Informe Pinzón TV. Información, investigación, análisis, opinión y debate. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? ¿Cómo están ustedes? Muy gentil de acompañarnos en esta edición de El Informe Pinzón. Hoy inicio de semana, hoy es lunes, para muchos de puente. Espero que haya disfrutado usted estos días de tranquilidad. Y si usted le tocó trabajar, bueno, pues hay gente que tiene que chambear estos días y mañana ya regresaremos habitualmente al trabajo cotidiano. Pero este fue un fin de semana muy interesante en materia de información política. Tuvimos, por supuesto, la celebración del 94 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, un evento del cual ya le platicaremos, que tuvo varias aristas interesantes, no solamente por el discurso del gobernador Calzada, sino también por la descortesía, por la falta de educación, yo diría por la falta de civismo de la mayoría de los diputados de Acción Nacional, que prefirieron irse con su amigo el presidente de la República que quedarse a un evento donde se les eligió, no porque fueran amigos del presidente, sino porque los eligió la gente. Pero bueno, ya platicaremos acerca de esta descortesía. Hablaremos, por supuesto, de los resultados finales del foro de presidentes de congresos que se dio aquí en Querétaro. Le tendré una de las entrevistas que logramos. Me parece muy interesante porque conversamos con la diputada Josefina Villarreal, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nuevo León, sobre el tema de la inseguridad en ese estado, pero también acerca de cómo buscar que los estados de la República, desde sus congresos locales, hagan propuestas a nivel federal y sean tomados en cuenta, porque a veces los diputados federales están allá en la Ciudad de México, ya saben, ¿no? En ese monstruo que es el Congreso Federal, y se les olvida las repercusiones que tienen las leyes estatales. Y por eso me parece que es un tema del cual tenemos que darle seguimiento. Vamos a hablar, por supuesto, del arranque del Centro de Convenciones de Querétaro, una magna obra, pero que a su vez también nos recuerda la ineptitud, la corrupción y de cómo se manejó esa obra, que hoy fue rescatada por el gobierno de José Calzada, pero que tuvo que ser retomada después de todo esto, que parece que a muchos se les olvida, la corrupción, la ineficiencia, la falta de planeación, la falta de responsabilidad del gobierno anterior y de todas estas triquiñuelas de las cuales pues vale la pena recordar un centro de convenciones que nos enorgullece, pero que también nos hace recordar los malos ratos y los malos gobiernos de los cuales se empezó y de los cuales pues ahí están todavía, ¿no? Enfrentito, como si fuera un retrato para la vergüenza de los anteriores gobernantes, el tema de Ciudad de las Artes, que por cierto tampoco los diputados del Partido Acción Nacional fueron a esta representación, pero que los del municipio estaban aplaudiendo, ¿no? Como si no les diera vergüenza recordar de dónde viene emanado ese inmueble. En fin, vamos a platicar de esos temas, vamos a conversar, por supuesto, de la agenda de la semana, vamos a tener el comentario de Ana Rincón Gallardo y mucho más a lo largo de esta emisión del Informe Pinzón. Así es que ojalá que nos acompañe. Le recuerdo que tenemos números a su disposición. Estamos transmitiendo en vivo el 800-7100. Va a aparecer ahí en su pantalla, 800-7100. Si tiene denuncias, comentarios, puntos de vista, bueno, pues vamos a compartir este espacio que al final del día está hecho para eso, para que nosotros le aportemos la información y ustedes las opiniones, que es lo más importante. Así que si nos lo permite, hacemos una primera pausa comercial y después de esta pausa regresamos con todos los detalles en esta hora del Informe Pinzón. El Informe Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Ya estamos de regreso en esta edición del Informe Pinzón en televisión y bueno, pues obviamente antes le recuerdo que nuestra edición impresa ya está a la venta. ¿Tenemos por ahí que me presta? Pues acá tenemos, ¿no?, la edición de El Informe Pinzón, que ya está a la venta en los puestos de periódicos. Tocamos, como se lo comenté, gracias, comentamos como se lo platiqué el fin de semana pasado. Está la entrevista exclusiva que nos dio Humberto Moreira, el dirigente nacional del PRI, sobre este tema en donde insiste el Partido Revolucionario Institucional en que va a recobrar la capital. Humberto Moreira dice que es impensable no recuperar para el PRI la capital con el gobierno de José Calzada. Nosotros diferimos de lo que dice el dirigente nacional del PRI, pero bueno, tenemos esa entrevista, una conversación con el alcalde de San Juan del Río, hablamos con Gustavo Nieto sobre la bancarrota, un municipio que no tiene desde hace 6 meses para pagarle a muchos de sus proveedores, una crisis verdaderamente complicada para el municipio de San Juan del Río, y platicamos con él acerca de los orígenes. Hablamos también del tema de este señor del Bosque, Javier del Bosque, sobre las denuncias,
y sobre lo que desde nuestra revista nos parece que viene la parte más interesante y la más importante, que es cuando él empieza a declarar y empieza a decir nombres de quienes están involucrados en este megafraude, quienes esperaban tener beneficios económicos del 14% mensual, que les ofrecía este señor, y quiénes son los empresarios, los políticos que están involucrados en este megafraude del cual pues Javier del Bosque fue el protagonista principal y que hoy está, por supuesto, en la cárcel. Hablamos de las obras de este 2011, de las megasobras, y platicamos de muchos aspectos que esperemos sean de su interés. Nuestra revista, El Informe Pinzón, está en los puestos de periódicos. Si usted quiere más detalles, usted quiere suscripciones, usted puede marcar al 384-8884, que son nuestras oficinas, y con gusto le daremos información acerca de nuestra edición, que ya también estará en los próximos días en internet, en digital, y que la cual, por supuesto, nosotros le compartimos también aquí en nuestro programa de televisión. Rosalba Delía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Rafael, muy buenas noches a todos los que nos acompañan, como ya comentabas, en este fin de semana, porque todavía muchos están de asueto en su casa, ya mañana reintegrándonos a las actividades normales, un fin de semana, ya lo dijiste, de mucha actividad en esta inauguración del Centro de Convenciones, también hay que decirlo, fue una inauguración en donde se honró al que hizo el proyecto originalmente, al arquitecto Teodoro González, lo presentó el gobernador José Calzada y bueno, como ya decías, es una magna obra que cuando inició su construcción en el gobierno de Francisco Garrido, pues hubo ahí hasta cuestiones legales porque le quitaron el proyecto a Teodoro González, pero seguían construyendo su mismo proyecto. Entonces ahora, bueno, también se reconcilia este gobierno con el arquitecto y inauguran la obra que él hizo. No hay que olvidarnos del Palacio de las Artes o Teatro Metropolitano, que también tocamos en la revista, y nada más retomando un poco el asunto de la entrevista que hiciste con el alcalde de San Juan del Río, Gustavo Nieto, además y aparte de esta lamentable situación económica en la que se encuentran, bueno, hay una inversión histórica que viene del municipio y de gobierno del estado para ese municipio. Se tenía olvidado, lo dice el alcalde, hacía muchos años que no se invertía en infraestructura y ahora se está poniendo atención al segundo municipio más importante del estado y se está haciendo una inversión muy importante en infraestructura y en obra. Así es, pues vamos a platicar más adelante acerca de estos asuntos, pero si nos lo permite, pues vamos a empezar con el tema de lo que fue este primer foro de los presidentes de las mesas directivas de los estados, que son los presidentes de los diputados locales. Ya lo hemos conversado aquí, periodísticamente nos pareció un evento muy importante porque aglutina a los presidentes, a las cabezas de cada una de las diputaciones locales con diferentes tendencias políticas, con diferentes visiones, con diferentes circunstancias en cada uno de los estados de los que ellos representan, algunos estados como el del norte con problemas graves de violencia, ya en el estado de Jalisco, presentamos la entrevista el sábado pasado con el presidente de la mesa directiva, Enrique Aubry, y obviamente con otras entidades que coinciden en que hoy Querétaro es un estado privilegiado en materia de seguridad pública, en crecimiento, en muchos otros aspectos de los cuales pues hemos venido platicando en este espacio. Nos parece muy importante retomar lo que platicamos con ellos porque, como lo hemos insistido en este espacio, no podemos generar una opinión pública responsable si no le damos a usted los elementos para que lo conozca, y por ello nos ha parecido muy, muy importante el poder traerle estas conversaciones con políticos de nivel que nos puedan ampliar el horizonte de las perspectivas de cada uno de los puntos de vista sobre los que hemos venido versando. Así es que en esta ocasión, si me lo permite, le tengo la conversación que sostuve con la diputada Josefina Villarreal González, una joven de 31 años de edad, que es la presidenta de los diputados del Estado de Nuevo León. Compartió con nosotros sus puntos de vista, las preocupaciones que tiene y la situación por la que hoy se está viviendo en el Estado de Nuevo León. Esta es la conversación con la presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados del Estado de Nuevo León. Estamos con la diputada Josefina Villarreal, quien es la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nuevo León y a quien le apreciamos de verdad el tiempo para poder platicar con nosotros. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Rafael, muy bien, gracias a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Diputada, pues esto de que para nosotros es una oportunidad, me da la idea que también es una gran oportunidad para los legisladores el entrar en un primer foro
en donde nosotros aquí en Querétaro hemos dicho que es una especie de congreso de congresos y en donde nos entusiasma ver mucho la posibilidad de que por primera vez veamos a los congresistas unidos de diferentes estados y hacer, no sé si un contrapeso, pero sí me parece una presencia histórica frente a los otros poderes. ¿Cómo lo perciben los diputados en este sentido, diputada? Bien lo señalas, este tipo de foros, al ser el primero en el que nos reunimos los presidentes de las mesas directivas de los congresos para unificar criterios en diversas materias, en momentos en los que el país atraviesa momentos promisorios, como lo mencionaba hace un instante en el foro, momentos de que algunos estados tienen temas como la seguridad en mi estado, pues donde estamos rebasados en este tema, donde los ciudadanos viven una psicosis latente día tras día, pero también donde nos reclaman resultados y soluciones de los políticos, de los gobernantes y de quienes dimos ese compromiso cuando fuimos a pedirles el voto. Creo que este tipo de eventos van a ayudar y a coadyuvar muchísimo en el trabajo que los estados hacemos, no solo en materia de seguridad, en materia de participación ciudadana, en materia de transparencia que tanto ha avanzado este país y que algunos estados hemos estado fomentando a través de iniciativas muy puntuales el que se den algunos mecanismos de consultas públicas y demás para incrementar la participación ciudadana. En fin, creo que este tipo de eventos traerá un enriquecimiento importante que podremos llevar a nuestros congresos de los distintos estados para soluciones muy puntuales a los ciudadanos. Diputada, es evidente que hoy en lo que muchos llaman la guerra contra el narcotráfico o la lucha contra la delincuencia organizada, el papel de la ley es determinante, siempre se habla del apego a la ley. ¿Qué tan lejanos estamos de adecuar a la realidad el trabajo de las leyes estatales e incluso del propio Congreso Federal? Bueno, hoy precisamente encontrábamos estas coyunturas donde a fin de análisis y de crítica propositiva comentábamos los legisladores cómo varían, por ejemplo, en materia penal, las sanciones de un estado a otro, y esto permite pues que la seguridad no se atienda de manera integral, porque entonces varían estas sanciones entre un estado y otro. Creo que este tema en particular, el tener la tipicidad de algunos delitos y unificar estos criterios en materia legislativa, como bien lo mencionas, el papel de la ley tiene que ser un traje a la medida del ciudadano. El ciudadano tiene que sentir que los legisladores están trabajando de manera puntual, pero que además ese trabajo que desempeñan desde el órgano legislativo es una herramienta que ellos ven palpable en el día a día de la cotidianidad. Hoy se especula, como lo mencionaba en este foro, por parte de los ciudadanos, por parte incluso de los medios de comunicación, del trabajo legislativo. Mucho le hemos abonado a esta mala cara que tenemos los legisladores, algunos legisladores, y creo que la situación por la que atraviesa nuestro país merece un compromiso muy puntual de sus legisladores, de sus gobernantes, de dar la cara al ciudadano, no solo en el discurso, sino en acciones puntuales. Tendremos en un par de días más el aniversario de la Constitución mexicana. Y obviamente en un lugar como Querétaro siempre, cada año, de manera cíclica, la gran pregunta es qué tan adecuada está la Constitución a la realidad de este país. Y se lo pregunto a usted, diputada, ¿qué tanto tendríamos que pensar en una renovación real de una Carta Magna, o si todavía tenemos una Constitución para vivir en estos tiempos, que además son tiempos inéditos por el tema de la violencia y por el tema de la economía mundial? Mi formación académica me permite ser una mujer comprometida con los temas constitucionales. Yo le apuesto evidentemente a que esa Carta Magna, a que nuestra ley máxima tiene que ser respetada, pero sobre todo, insisto, tiene que ser esto que te mencioné, ese traje a la medida, que el ciudadano lo sienta palpable, que sienta palpables las garantías individuales que son respetadas en Nuevo León, en Querétaro, en Baja California, en Chiapas, es decir, en toda la República. Hoy tenemos estados donde los ciudadanos se han visto vulnerables, por ejemplo, en materia de seguridad. Estados como Querétaro, que todavía pueden respirar una tranquilidad impresionante, pero estados como el del que yo provengo, donde desafortunadamente los ciudadanos viven día a día una psicosis muy lamentable. Nuestros niños, nuestros jóvenes, el sector empresarial, el sector académico, el sector periodístico incluso,
pues dejan de lado el poder hacer valer estas garantías individuales, esta libertad de expresión, la libertad de tránsito, etcétera, y más allá